Buenos días, tengan todos. Es una bendición para mí poder llegar a sus hogares a través de esta transmisión. Hermanos, y amigos que nos escuchan, que se conectan cada domingo, quiero que juntos leamos la palabra de Dios, que cantemos y que escuchemos lo que el Señor nos quiere decir hoy. Hermanos, ahí en sus casas, por favor, tomen su cuaderno, tomen su Biblia y pueden hacer anotaciones y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Antes de eso, quiero compartirles que no vamos a principiar los servicios presenciales. Sí, ya estamos orando porque el Señor pueda abrir las puertas, pero no lo vamos a hacer aún porque nuestra iglesia, su ventilación no es la mejor, así que esperaremos hasta que sea el momento propicio en que el Señor nos diga, y lo vamos a hacer con mucha alegría, con mucho gozo. Pero hermanos, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Allá en zona 6 está el templo, pero la iglesia somos nosotros. Alabemos al Señor, busquemos juntos en familia cómo conocerlo más y tomarnos de la mano. Quiero invitarlos a que abran su Biblia en el Salmo 119, desde el versículo 89. Dice así la palabra del Señor: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y la tierra subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, si en la ley del Señor no estuviera mi delicia, hoy ya hubiera perecido. Pero el Señor me ha fortalecido a mí, a mi familia, a la familia Sembradores y a todos los que buscan al Señor en espíritu y en verdad. Hermanos, para buscar al Señor no necesitamos queremos, nos gusta. El Señor dice que nos debemos de congregar, pero congreguémonos ahí en familia. Aprendamos de su palabra. Comuniquémonos también a través del grupo de WhatsApp de oración que tenemos. Hermanos, no desmayemos. Sigamos orando. Es un privilegio que tenemos sus hijos de podernos comunicar con Él y de poder decirle qué penas tenemos, de poderle agradecer cada día por la vida, por la familia, por el sustento que tenemos, por la fortaleza que nos da en el momento de la prueba, por el amor incondicional que vemos, por esa fidelidad que dice el versículo 90 del Salmo 119. Hermanos, cantemos hoy con gozo, alabemos al Señor. Y también quiero invitar a todos a que puedan estar en los hombres, en el grupo de hombres, ya van a principiar. Mujeres, jóvenes, hay un grupo para ustedes también. Señoras más mayores, también hay un grupo a través de WhatsApp. Por favor, comuníquense a través de las redes y nosotros estaremos diciéndoles cómo hacerlos. Algunos son por Zoom, otros son en WhatsApp, pero también tenemos lo que antes era la escuela dominical, es un estudio los miércoles en WhatsApp. Hermanos, la iglesia no ha parado de trabajar, la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Que no nos reunamos en el templo no quiere decir que no estemos cimentados y fortalecidos y trabajando. Todos, líderes o no líderes, todos tenemos la obligación de ser los portadores del evangelio y seguir trabajando. Este es un buen momento para que sigamos trabajando. Gracias, hermanos. Cantemos. Cielo y siempre estás ahí.
lado estás, Jesús. Nadie me ama como tú. Tu gracia abunda tanto, tanto en mí. Por siempre mismo serás, ayer y hoy eres igual. Por siempre y para siempre eres rey. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe, que vivimos por ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe, que vivimos por ti. Yeah. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe, que vivimos por ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe,
las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré el cielo y yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das, con oro no podré pagar. Gané el mundo y me vendí, y tú viniste a comprarme otra vez. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré el cielo y yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Y ahora, querida familia Sembradores de Vida, vamos a darle paso a la palabra del Señor. Para eso, ya cantamos, ahora preparemos nuestros corazones en oración. Señor, te damos gracias en esta maravillosa mañana porque podemos alabar tu nombre. Tú nos das la fuerza, tú nos das el entendimiento, tú nos das el gozo para alabarte cantando,
para alabarte con nuestras vidas, para alabarte en familia y ahora, Señor, para conocerte más a través de tu palabra, para saber qué es lo que tú quieres. Gracias, Señor, porque hay una guía que nos dice que es tu palabra y tus siervos que la predican, Señor, para que podamos estar fortalecidos. Bendice a cada hogar que está hoy conectado. Bendice, Señor, a cada miembro de las familias. Bendice a Guatemala. Señor, por favor, ponemos en tus manos a nuestra nación, a nuestras autoridades, a todos los ministerios de sembradores de vida que ya empezaron a funcionar en este nuevo año, a todos los servidores y líderes. Danos salud, danos fortaleza y gracias por tu fidelidad. Amén. Buenos días, hermanos. He estado pensando mucho acerca de las circunstancias que nos han tocado vivir en estos meses y creo que todos tenemos diferentes circunstancias que hemos vivido, fáciles, difíciles, críticas, pero creo que también hemos tenido tiempos de bienestar y hemos estado bien. Pensando en cómo extraer un estímulo de la palabra de Dios para nosotros, para que aprendamos a vivir en medio de cualquier circunstancia que nos toque estar, cómo salir triunfantes de esas situaciones. Y quisiera que me acompañaran y quiero leer una historia que está en la palabra de Dios, una historia que muchos hemos leído y muchos conocemos, pero quiero sacar algunas enseñanzas para nosotros acerca de este pasaje y está en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 23. Quisiera que me acompañaran en esta lectura. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Jehová, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey,
que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Señor, queremos extractar de tu palabra, Señor, principios para nuestra propia vida, Señor. Que tu palabra, Señor, nos hable hoy, Señor, que tu palabra nos exhorte, nos aliente, nos confronte también para vivir vidas, Señor, agradables a ti. Tu palabra, Señor, es clara, Señor, y es contundente cuando nos enseña. Solo te pido que tu Espíritu, Señor, nos dé un espíritu enseñable a nosotros, humilde, y que pueda acatar, Señor, el consejo de tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Esta es una historia que es verídica, está registrada en la Escritura y habla de Daniel. Y quisiera, tal vez leímos muchos versículos, pero quisiera hacer un resumen. A mí siempre me gusta hacer un resumen, como parafrasear la historia y sacar algunos principios. Esta es la historia. El rey Darío decidió poner sátrapas, y sátrapa quiere decir protector de la tierra, o sea, decidió poner protectores del país o de la tierra para que gobernasen, y puso también 3 gobernadores. Pero de estos 3 gobernadores que puso, él quería que Daniel fuera el que estuviera por encima de todos. Y entonces dice la palabra que Daniel tenía un espíritu superior. O sea, la relación personal de Daniel con Dios era muy buena. Y entonces todos estos hombres, gobernadores, sátrapas, príncipes, capitanes, decidieron dañar a Daniel y empezaron a buscar la manera de hacerlo caer. Y en el versículo 4 dice: pero no encontraban nada en que hacerlo caer, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Como no encontraban nada que se relacionara con el reino, entonces buscaron algo que tuviera que ver con el Dios de Daniel. Abordaron al rey y le dijeron que hiciera un edicto para que ningún hombre en los siguientes 30 días clamara y pidiera a un Dios o a un hombre que no fuera el rey Darío. Y el rey cayó en la trampa, hizo un edicto y no se percató, y todos estos hombres empezaron a perseguir a Daniel, y Daniel se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Pero dice que cuando Daniel supo lo que estaban haciendo y ese edicto que querían firmar, dice que Daniel entró en su cuarto, abrió las ventanas hacia Jerusalén y se hincó y empezó a orar y empezó a darle gracias a Dios y rogando en la presencia de su Dios. Y entonces los sátrapas y los capitanes, cuando vieron esto, fueron con el rey y le dijeron: bueno, Daniel estaba orándole a su Dios, él no te respeta, así que tú firmaste un edicto que tienes que cumplir. Y el rey, con mucha tristeza, dijo que sí, ¿verdad? Que lo había firmado y lo había decretado. Y entonces mandó llamar a Daniel, hizo que lo metieran en el foso de los leones, y dice que el mismo rey, con su sello, selló la piedra que se puso en el foso, y también los príncipes, y metieron a Daniel. Dice que el rey quiso librar a Daniel de esto, él quiso, pero lo metieron. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es cuando
el rey le dice a Daniel, tu Dios al que tú sirves, te libre de esto. Y lo metió en el foso. Yo creo que aún el mismo rey consideraba que Dios, como había visto lo que hacía en la vida de Daniel, podía librar a Daniel de esto. Y él dice que sellaron, el rey se fue a acostar, pero dice que no comió, se acostó ayuno, no comió, y no pusieron música para él, y se le fue el sueño. Y se levantó muy temprano, y llegó al foso, y llamó a Daniel con voz fuerte, y Daniel le respondió, oh rey, vive para siempre. Dice, y mi Dios envió a su ángel para que tapara la boca de los leones, para que no lo devoraran, porque fui hallado inocente delante de Dios y también delante de ti. Entonces dice que el rey se alegró en gran manera y fue y sacó a Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en Daniel porque había confiado en su Dios. Nosotros hemos estado viviendo tiempos difíciles y complicados. Hemos estado viviendo tiempos tormentosos, muchos de nosotros, con enfermedades especialmente, con la pandemia. Yo tal vez quisiera pensar que cualquiera de nosotros podría ser metido en el foso de los leones. Pero la pregunta es, ¿quién de nosotros podría salir vivo de ese foso de los leones? Todos nosotros enfrentamos batallas en nuestra vida. Pero no siempre salimos victoriosos. Algunas veces salimos victoriosos, algunas veces salimos derrotados. Y quisiera preguntarle a cualquiera que esté viendo y que esté atendiendo este tiempo, si nosotros fuéramos metidos en un foso con leones, ¿tenemos la certeza de que podríamos salir vivos de ese lugar? Daniel tenía enemigos políticos que lo perseguían. Y por el lado político no pudieron hacerle daño porque Daniel no cayó en su trampa. Entonces buscaron cómo destruirlo a través de su fe. Nosotros tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, dice la palabra de Dios, que es Satanás. Y nos mete en circunstancias bien difíciles. Nuestros problemas quizás sean nuestro foso de los leones, los problemas que tenemos. Nuestras enfermedades, las enfermedades que hemos estado enfrentando, en especial este virus que vino a dañar tanto, quizás sea ese foso de los leones en los que el enemigo quiere que nosotros entremos, las deudas en las que hemos caído, las trampas que hemos caído. Muchos están sufriendo hoy porque no tienen trabajo, muchos por toda esta situación que estamos viviendo están en depresión también, ¿sí? Y muchos están sufriendo pobreza. Ahora, ¿cómo nosotros podemos salir igual que Daniel, ilesos y victoriosos de cualquiera que sea nuestra condición en este momento? Y este pasaje es una ilustración de cómo nosotros podemos salir victoriosos, y el Señor nos pone en la Escritura un ejemplo de un hombre que primero era un hombre fiel. Daniel era un hombre fiel. Fíjense, durante el transcurso de la historia de Daniel, Daniel sirvió durante el reinado de 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Durante el reinado de 4 reyes, Daniel sirvió. Y aunque cambiaron los reyes, Daniel siguió siendo fiel al sistema en el que estaba sirviendo en ese momento. Daniel era fiel en la política en la que él estaba metido. 4 reyes cambiaron, Daniel no cambió, las circunstancias cambiaron, pero Daniel siguió siendo fiel. Y aunque las circunstancias de su vida también cambiaran, él seguía confiando en el Señor. La palabra de Dios no registra que Daniel confiara en ninguno de los reyes durante los cuales él sirvió, ni Nabucodonosor, ni Belsasar, ni Darío, ni Ciro. Daniel no confiaba en los reyes, Daniel no confió nunca en los hombres. Daniel tenía su confianza plena puesta en Dios. Por eso dice el versículo 4, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Ahora, mis hermanos, cualquiera de nosotros que anhela tener
el respaldo de Dios debe permanecer fiel en medio de cualquier circunstancia. Si nosotros anhelamos tener el respaldo de Dios en nuestra vida, lo que Dios demanda de nosotros es fidelidad. Y la palabra de Dios nos da claramente el ejemplo de un hombre fiel, un hombre que era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Y no importa cuáles sean las circunstancias que estemos viviendo, nosotros debemos mantenernos fieles a nuestra fe, fieles a la convicción que tenemos. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por Cristo. Cristo murió en la cruz por nosotros, Él pagó por nuestros pecados, Él nos dio nueva vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él cambió todas las circunstancias de nuestra vida. Así que no importa lo que venga, la obra de Cristo hecha en nuestra vida nos permite y nos ayuda a ser fieles. Y es más, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da la fortaleza para vivir en fidelidad. No importa que estemos viviendo tiempos buenos. En tiempos buenos debemos de ser fieles, agradecidos con el Señor. En tiempos difíciles debemos recordarnos que el Señor ha hecho todo por nosotros y debemos mantenernos fieles. En tiempos de abundancia debemos de estar agradecidos y seguir fieles también al Señor. Y en tiempos de escasez igual. Cuando viene la escasez, nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor. Y esa confianza en el Señor nos hace permanecer fieles. En tiempos de salud tenemos que ser fieles. En tiempos de enfermedad, hermanos. Muchos de nosotros hemos estado viviendo circunstancias difíciles de enfermedad. Tenemos temor a la enfermedad. Pero ¿saben? Lo único que nos va a hacer salir victoriosos de este tiempo difícil de enfermedad va a ser nuestra fidelidad al Señor. Nuestra fidelidad a Dios debe ser permanente en todo tiempo, no importa las circunstancias, nosotros debemos permanecer fieles. Y aunque nos metieran en una fosa con leones hambrientos, y quizá aunque nos metieran en una celda o en un calabozo oscuro donde no hay luz, como metieron a Pablo, como metieron a Pedro, nosotros debemos de seguir confiando en el Señor. No importan las circunstancias. Si nosotros aprendemos a confiar en el Señor en cualquier circunstancia, nosotros vamos a salir airosos, vamos a salir adelante, como Daniel salió adelante cuando fue metido en el foso de los leones. Daniel era fiel, no fue hallada ninguna falta en él, no tenía ningún vicio. Así que lo primero que nos enseña esta historia de Daniel es que nosotros debemos de mantenernos fieles al Señor. Daniel era fiel al Señor. La otra cosa que nos enseña este pasaje es que Daniel era íntegro. ¿Saben qué quiere decir integridad? Que no se puede separar en partes pequeñas, que es una unidad, es íntegro, no se puede. Daniel era íntegro. Dice, a Daniel nunca en la palabra de Dios se mencionan sus debilidades, porque él siempre vivió una vida agradable al Señor. Él se mantuvo fiel y al mantenerse fiel vivió una vida de integridad. Nadie podía acusar a Daniel por debilidades en su carácter, en su vida moral. A Daniel no se le conoce como mentiroso, no se le conoce como adúltero, no se le conoce como fornicario, no se le conoce como ladrón. Contra Daniel no hay acusaciones aquí, porque Daniel se mantenía en constante comunicación con el Señor. Y saben que es importantísimo, Daniel cuidaba su testimonio. Y este pasaje nos relata que cuando Daniel se enteró de lo que estaba sucediendo, del edicto que el rey había firmado para matar, a meter en el foso de los leones a cualquiera que se postrara delante de Dios diferente al rey o otro hombre, tenía que ser castigado y metido en el foso de los leones. Daniel escuchó todo eso. Pero Daniel no peleó, no entró en conflicto. Dice la palabra que cuando él se enteró de esto, entró en su casa y abrió las ventanas que daban a Jerusalén y se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios
como lo solía hacer antes. Él era íntegro, no entró en conflicto. Lo que hizo fue buscar a Dios de nuevo. Su fidelidad a Dios lo hizo buscar a Dios. Su integridad lo hizo buscar a Dios. Y entonces en una circunstancia difícil, en una circunstancia complicada, Daniel lo que hizo fue buscar el rostro del Señor. Y me gusta mucho porque dice que oyó todo, llegó a su casa, subió a su habitación, abrió las ventanas que daban a Jerusalén. Y eso lo que nos enseña es que él lo que hizo al entrar fue buscar acercarse a Dios, buscar al Señor, buscar la presencia del Señor. Y se hincó y empezó a clamar 3 veces al día. Y aquí dice 3 veces al día, pero estoy seguro que Daniel no oraba solo esas 3 veces al día. Daniel tenía una vida de comunión con el Señor. Así que la circunstancia difícil lo que hace es buscar el rostro del Señor, clamar al Señor. Y ese es un buen ejemplo para nosotros, hermanos. Cuando las circunstancias se vuelven difíciles para nosotros, cuando las circunstancias son adversas a nosotros, a veces nos desesperamos, a veces siempre estamos refunfuneando porque están pasando cosas a nuestro alrededor, o siempre estamos renegando por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero si entendemos esta historia de Daniel y lo que a nosotros nos quiere enseñar es que cuando esas circunstancias para nosotros se vuelven difíciles y complicadas, nosotros tenemos que buscar a Dios. Como Daniel, abrir las ventanas y ver al monte alto, ahí donde está la presencia del Señor, porque en Jerusalén estaba la presencia del Señor, ver para allá y buscar la presencia del Señor. Así que cualquier circunstancia difícil, abra las ventanas de su corazón, busque al Señor con todo su corazón, empiece a postrarse delante de Él, hínquese y clame constantemente al Señor. Búsquelo en oración, búsquelo, pero sabe que no solo búsquelo para contarle su aflicción, porque aquí dice, y daba gracias delante de su Dios en una circunstancia difícil, en una circunstancia en la que la vida de Daniel estaba en peligro. Él busca a Dios, abre su corazón al Señor y le agradece al Señor. Daniel tenía suficientes motivos para clamar, quizá con angustia y con dolor, pero lo que hace es agradecerle a Dios por su vida. Y hermanos, hoy tenemos vida, hoy respiramos, hoy sabemos que tenemos de nuestro lado a Dios. La palabra de Dios dice, Jesús mismo lo dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está presente en nuestra vida y a veces no sentimos la presencia del Señor porque no lo buscamos. Porque queremos que automáticamente Él, como nos conoce, como conoce nuestra mente, Él pueda respondernos, pero el Señor quiere que nosotros busquemos su presencia, que nos postremos delante de Él, que empecemos a orar, pero que empecemos con una actitud de agradecimiento a Dios por todo lo que el Señor está permitiendo que pase en nuestra vida. Fácil o difícil, yo le agradezco a Dios porque Él está en el control de mi vida. Y esa es la seguridad, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener siempre, que el Señor está en el control de todas las circunstancias que están rodeando mi vida. Él está cuidando mi vida, no importa la situación que esté viviendo hoy. Y mi hermano, no importa la situación que usted esté viviendo hoy, si está bien económicamente y no tiene problemas, dele gracias a Dios, agradézcale de todo corazón, póstrese delante de Él. Si está sano, agradézcale por la salud que tiene. Tenemos que ser agradecidos. Si usted tuvo que comer hoy, agradézcale al Señor. Agradézcale constantemente. Busque tener comunión con Dios. Busque tener comunión con el Señor. Porque esta actitud de fidelidad de Daniel, esta integridad de Daniel, es la que lo libró del foso de los leones. Eso es lo que lo libró. Su actitud de agradecimiento también y su relación personal con el Señor. Hermano, nosotros no tenemos un Dios lejano. Nosotros tenemos un Dios cercano. Nuestro Dios no está lejos de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él muchas veces. Él no se aparta de nosotros. Él tiene cuidado constante de nosotros. Si usted siente muchas veces que no
está cerca el Señor de usted, no es verdad. Usted es el que se ha alejado del Señor. Usted es el que se ha apartado del Señor. Por eso le digo, haga como Daniel. Sea íntegro. Busque al Señor. Sea fiel. Busque al Señor en los momentos cualquiera que sean. Entre en su cuarto y el Nuevo Testamento dice que cuando querramos orar, que entremos en nuestra habitación, que cerremos la puerta y que oremos. Y que el Señor, que ve nuestra oración en privado, nos va a recompensar en público a nosotros. Así que yo le invito, mi hermano, a que usted tenga una vida de oración, que siga el consejo de la Escritura, que vea el ejemplo de Daniel, que vea a nuestro Señor Jesucristo que oraba en toda circunstancia a su Padre, y que no importa las circunstancias que vivamos, tenemos que tener una vida de oración. Daniel era fiel a Dios, Daniel tenía una vida de integridad. Yo quisiera preguntarle hoy si hay debilidades en su vida que se ven hoy, que hay alguien que pueda acusarlo por una debilidad en su vida. De Daniel no se pudo hacer ninguna acusación. Y nosotros, renacidos de nuevo, convertidos de la luz, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, creo que ya no deberíamos de tener ninguna cola que nos machuque. Nosotros deberíamos de vivir en integridad y nuestro testimonio se debería de ver a las claras, nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir con la gente. Eso debería ser evidente, un cambio radical en nuestra vida. ¿Se puede? Claro que sí se puede, y por eso la Biblia nos muestra ejemplos claros de esto. Y es tan claro porque nos muestra, por ejemplo, al rey David y sus debilidades. Nos muestra a Pedro el Nuevo Testamento y sus debilidades también. Porque cualquiera de esas circunstancias podemos vivirlas nosotros. Pero también nos muestra la integridad de un hombre como Daniel. Y también podemos tener una vida de éxito en nuestra vida espiritual si nosotros aprendemos del testimonio de este hombre, de Daniel. Así que Daniel era fiel, Daniel tenía una vida de integridad, pero también Daniel tenía una vida de comunión con Dios. O sea, Daniel estaba siendo perseguido por todos sus enemigos. Daniel siempre buscaba en qué hacerlo tropezar, pero nunca se dejó atemorizar por sus enemigos. En la vida de Daniel lo importante era agradar a Dios. ¿Y saben por qué? Porque dice que oraba, que se inclinaba al Señor y que daba gracias a Dios. A él lo que le interesaba era su relación personal con Dios. A Daniel no había que recordarle que tenía que orar. Hermano, qué triste que a nosotros se nos tenga que recordar constantemente que tenemos que orar. Nosotros deberíamos, no importa, y lo vuelvo a repetir, las circunstancias, los momentos, los tiempos que estamos viviendo, nosotros deberíamos de tener una vida de oración constantemente. Levantarnos y orar, agradecerle por el nuevo día, por la vida, regresar a la casa a mediodía, agradecerle porque fuimos a trabajar en la noche igual, ponerle todas nuestras peticiones al Señor, tener una vida diaria de oración. Pero qué triste que a nosotros se nos tenga que recordar constantemente que debemos de orar. Una de las prácticas más saludables de la fe nuestra es la oración. Buscar a Dios en oración, buscarlo constantemente. Daniel esperaba una respuesta del Señor siempre, pero tenía una certeza Daniel. Sabía que Dios estaba cerca de él, porque tenía una vida de comunión con Dios. Hermano, qué triste que a nosotros, cuando es el tiempo de iglesia, se nos recuerde que tenemos que ir a la iglesia. Cuando esa vida de comunión con el Señor debería de brotar de nosotros espontáneamente. Si Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si Cristo nos dejó la iglesia a nosotros como un arma para la comunión con nuestros hermanos, para fortalecer nuestra vida espiritual y la vida de nuestros hermanos, ¿por qué se nos tiene que recordar constantemente que tenemos que tener una vida de iglesia? Este tiempo ha sido complicado para la iglesia, pero hemos tenido medios de comunicarnos. Hemos tenido formas de llegar y acercarnos.
Así que no tenemos excusa para no tener una vida de iglesia. Y la vida de iglesia no es solamente en el templo, es la vida de una comunidad de hombres y mujeres que han creído en Cristo, que tienen el mismo sentir, que tienen los mismos intereses en Cristo Jesús. Somos una comunidad de siervos del Señor, que a veces se nos olvida que somos parte de esa iglesia, parte de un cuerpo, y que nosotros tenemos que también ser parte de esa actividad de iglesia, de comunicarnos con nuestros hermanos, de buscarlos, de conocer sus necesidades, de apoyarnos mutuamente. Pero qué triste que se nos tenga a nosotros que está repitiendo que necesitamos tener una vida de iglesia. Qué triste, hermano, que se nos tenga que recordar a nosotros que tenemos que leer constantemente la Escritura, que tenemos que buscar el consejo de Dios en su palabra. A Daniel nadie le tenía que recordar que tenía que orar. Su fidelidad y su integridad y su vida de comunión le hacían orar y buscar el rostro del Señor constantemente. Mis hermanos, yo espero que nosotros aprendamos de Daniel esas características, que podamos nosotros buscar tener una vida de comunión con nuestro Dios. Sí, todo lo que somos, todo lo que tenemos, hermanos, viene de Dios. Todo lo que Dios ha permitido que nosotros hoy tengamos es el favor de Dios para nosotros. Tenemos una familia, es Dios dándonos una familia. Tenemos una iglesia, es Dios dándonos una iglesia. Tenemos hoy el alimento, Dios nos lo está dando. ¿Por qué no vivir agradecidos con el Señor? ¿Por qué no postrarnos como Daniel 3 veces al día y agradecerle a Dios? Por cualquier circunstancia, que estemos viviendo, hoy tenemos vida y podemos tener una relación con el Señor. Así que, mis hermanos, no tenemos que esperar que nadie nos llame a orar. No tenemos que esperar a nadie que nos pida que tengamos una vida de iglesia, ni a nadie que nos diga que tenemos que leer. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos redarguye. Y yo estoy seguro, mi hermano, que todos nosotros tenemos ese Espíritu que nos está redarguyendo y diciéndonos que oremos, que busquemos una comunión de vida de iglesia, que leamos la palabra de Dios constantemente. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene al Espíritu Santo de Dios, no es nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Tiene que buscar al Señor también. Y tiene que dejar que el Espíritu Santo de Dios le confronte y le haga cambiar su forma de vivir. Pero para nosotros los que hemos creído, ese es el estímulo más grande que tenemos, el Espíritu Santo de Dios. Dice que Daniel tenía un espíritu superior en él. Para nosotros ese espíritu superior es el Espíritu Santo morando en nosotros hoy. Es el que nos guía a tener una vida de fidelidad, una vida de integridad y una vida de comunión con el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Ahora, si nosotros tuviéramos las mismas actitudes que Daniel, si nosotros lográramos tener esos mismos hábitos sanos de Daniel, de orar constantemente, de buscar el rostro del Señor, de clamar a Dios en cualquier circunstancia, si nosotros pudiéramos tener el mismo estilo de vida de Daniel, y saben que Daniel es un ejemplo. De Daniel no leemos que era mujeriego, no leemos que era mentiroso, no leemos que no nos muestra aquí ninguna debilidad de él, y es más, hasta en la forma de comer, Daniel daba testimonio. Si nosotros tuviéramos ese estilo de vida, sin duda, en cualquier circunstancia que viviéramos, tendríamos el respaldo de Dios. Y no importaría, hermanos, que nos metieran en un foso con leones hambrientos o en una cárcel profunda donde se apaga la luz y no hay nada. Nosotros entenderíamos que podemos salir de ahí con vida porque el Señor está con nosotros. Y esa es la confianza que nosotros hoy tenemos. Nuestra relación con Dios no depende tanto del Señor, sino depende de nosotros. ¿Se recuerda cuando Adán y Eva pecaron en el huerto? Se escondieron, se apartaron de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios, el pecado nos separa de Dios. Hoy, cuando el hombre, cuando la gente, cuando el cristiano no quiere orar, cuando no quiere tener una vida de comunión con Dios, es porque el pecado lo está apartando del Señor.
Y no podemos llamarle una pequeña falta, un pequeño desvío. Nosotros tenemos que llamarle a eso pecado. Y cuando nos apartamos del Señor, cuando pecamos, no deseamos estar cerca de Dios. No anhelamos estar cerca de Dios. Porque el pecado nos aparta de Dios como Adán y Eva. Pero ¿saben qué? El Señor se acercó a Adán y Eva y los buscó y los llamó. Y ¿sabe qué, hermano? El Señor también está llamándolo constantemente. Estos tiempos de estudio de la palabra, estos tiempos de predicación de la palabra de Dios, son tiempos en los que Dios está tocando a las puertas de su corazón, como dice en el mensaje a la Odisea en el libro del Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se da cuenta? El Señor nos busca. Nosotros somos los que nos apartamos del Señor. Pero si nosotros hoy comprendimos que tenemos que ser fieles, que tenemos que vivir en integridad, que debemos de tener una vida de comunión con Dios, entonces, ¿sabe qué? Indudablemente, Dios nos va a sacar de cualquier foso donde hay leones hambrientos en los que nos metan. De cualquier calabozo oscuro donde estamos metidos, Dios nos va a sacar victoriosos porque hemos confiado en el Señor y porque hemos depositado toda nuestra vida en el Señor. Vamos a orar, a agradecerle al Señor por este tiempo y a pedirles que también no dejen de orar, hermanos. Señor, necesitamos orar constantemente, Señor. Y este libro, esta historia de Daniel, de su integridad, de su fidelidad, de su vida de comunión, nos motiva a nosotros a vivir igual, a dar un buen testimonio constantemente, a no vivir rodeados por las circunstancias. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo pagano, como Daniel vivía en un mundo pagano, donde él sobresalió porque fue fiel. Ayúdanos a nosotros también, Señor, en este mundo malvado y perverso, a ser una luz en medio de tanta oscuridad que nos asedia día tras día. Y Señor, danos, Señor, la seguridad, Señor, de que cuando somos fieles, vamos a salir victoriosos en todas nuestras batallas y en todas nuestras luchas. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, ha sido una bendición poder estar juntos en armonía, alabando y aprendiendo de la palabra del Señor. Nuevamente nos vemos, los esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Que el Señor los bendiga.